Hola amigos y amigas del SEO, otra vez en YouTube, para en esta ocasión hablar sobre JavaScript en el curso de Screaming Frog y avanzar hacia el final. Esto ya se acerca al final, así que ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Vamos a ver una aproximación de lo que es el JavaScript, cómo nos puede afectar tener un proyecto basado en esta tecnología, el impacto que tiene en Google y en el SEO como tal. Y bueno, luego vamos a pasar a tratar de identificar cómo podríamos ver que una página está construida de esa manera. Y por último, nos metemos en la herramienta a configurar y ver todo lo que le podemos sacar partido al análisis crawler en JavaScript. Así que vamos a por ello. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. El principio es aterrizar para todas las personas que quizás estén menos familiarizadas con lo que es el JavaScript. Es una tecnología que al final lo que aporta es, más allá del HTML, que es la tecnología base que hemos estado hablando desde el principio del curso, JavaScript es una tecnología que nos permite meter dinamismo y elementos interactivos dentro de una página web. Sí que es cierto que la evolución de este lenguaje ha propiciado que existan frameworks o librerías o soluciones finales a las que podemos acceder para que nuestro proyecto esté basado en tecnologías puramente JavaScript, no simplemente para hacer una funcionalidad dinámica con interacción, algo puntual dentro de una web, sino que todo lo que es la infraestructura técnica del proyecto esté basada en esta tecnología. Y esto tiene implicaciones. Como puedes ver en pantalla, repasando un poco cómo funciona Google, que esto también lo hemos ido viendo durante el curso, es muy importante destacar el impacto que tiene el JavaScript en la actualidad. Entonces, ya al margen del resumen de que Google rastrea, luego indexa y luego rankea, ¿no? Que es como un poco el acercamiento que hemos hecho general al proceso de Google, cabe destacar que va a haber un procesamiento que le podemos conocer con el nombre de renderizado, que normalmente Google, cuando rastrea nuestra página, la primera vez va a consumir el HTML y después va a volver a consumir los recursos asociados a ese HTML para renderizar la página, es decir, ejecutar el JavaScript y ver el contenido final que tiene esa página, ¿no? Que tiene esa URL. Con lo cual, a nivel técnico, a nivel de SEO técnico, es súper importante entender cómo Google hace este proceso y también cómo nosotros podemos configurar el proyecto en el caso de que tengamos una gran presencia de JavaScript, cómo lo podemos configurar. Bueno, os quiero mostrar un artículo, que es este, que a pesar de que es del 2019, pero que resume muy bien todas las opciones a nivel de configuración que existen para proyectos en JavaScript. Tampoco me voy a parar mucho en ver todas las posibilidades que existen a nivel de JavaScript, como frameworks conocidos como puede ser Angular o React, ¿vale? Hay un montón más de opciones, el motivo del vídeo es más meternos en la parte de Screaming Frog, pero bueno, como puedes estar viendo en la pantalla, partiríamos de soluciones que están basadas en que el contenido se renderice directamente en el servidor donde está alojada la página, o en el otro extremo tendríamos que el contenido se renderice directamente en el navegador. Entonces, hay una serie de pros y de contras a nivel general, a nivel técnico y a nivel un poco del funcionamiento que tienen estas opciones, pero obviamente nosotros estamos aquí por el SEO, ¿no? Entonces, hay que ver en cada proyecto cuál es la casuística que mejor viene. Si tuviésemos que elegir una, quizás elegiríamos una que esté más basada en Server-Side Rendering, en SSR, más que CSR, pero cada proyecto es un mundo y aquí habría que ver cuál es el mejor enfoque, ¿vale? Así que yo simplemente quiero dejar aquí este diagrama o esta tabla que muestra un poco las opciones disponibles para que cualquiera lo pueda conocer y luego se puede profundizar. Dejaré recursos dentro de la descripción para que podáis profundizar si queréis hacerlo. Y llegados a este punto, otro punto que tenemos que tratar es, pero yo cuando llego a un proyecto, ¿cómo sé que ese proyecto está hecho en JavaScript? ¿Vale? Yo voy a contar un método que es muy simple, muy sencillito y básicamente, aquí os estoy mostrando una página, ¿no?, de bicicletas y una primera cosa que podríamos hacer sería diferenciando lo que podemos ver en el código fuente, que aquí en este caso lo podríamos ver usando un atajo de teclado o dándole a
dándole al botón derecho y dándole a ver código fuente de la página, ¿vale? Entonces aquí en el código fuente, a priori, bueno, pues vemos que el código o está como muy comprimido, ¿no? Muy minificado, o como veis aquí no se ve aparentemente un contenido HTML como tal, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, a pesar de que sí que vemos algunos enlaces de recursos, etcétera, ¿vale? Pues a priori, lo que es en el HTML plano, no vemos el contenido como tal, ¿vale? Podríamos hacer una prueba cogiendo texto o cogiendo alguno de estos enlaces, ¿no? Que aparecen aquí, y podríamos en el código fuente buscar la presencia de esos enlaces, ¿vale? Voy a quitar también el host. Bueno, aquí aparece, vamos a ver, aparece, pero esto parece un marcado, vamos a ver si soy capaz, ¿vale? No es un enlace como tal, un href, ¿vale? Entonces esto habría que ver si realmente el código, como veis, esto no es el HTML, ¿vale? Aparece porque hay metadatos, pero no es el HTML como tal. Con lo cual aquí ya tenemos una primera pista. ¿Qué ocurre si nosotros en vez de mirar el código fuente lo que hacemos es ver en el botón derecho también del ratón la opción de inspeccionar? Pues aquí lo que vamos a encontrar en el inspector de Chrome, esto ya sí que está renderizado. Es decir, aquí ya sí que vemos que se ejecuta el JavaScript, ¿vale? Esa es una de las diferencias con el código fuente. Entonces, si nosotros dentro del inspector volvemos a buscar la URL, ¿vale? Pues aquí sí que encontramos el HTML ya renderizado, es decir, ya aplicado el JavaScript, ¿vale? Entonces aquí ya podríamos tener una primera sospecha de que este proyecto utiliza JavaScript y en este caso sería a nivel de cliente, ¿vale? Está aplicado el client-side rendering, ¿vale? Y la otra comprobación que podríamos hacer sería, si tenemos instalado nuestro plugin de Web Developer, que está aquí en la barra de herramientas, ¿vale? Pues aquí hay una opción que se llama Disable. Si yo le digo que me deshabilite JavaScript y yo ahora recargo la página, ¿vale? Pues aquí también ya estamos viendo que efectivamente la página usa JavaScript porque ya no se carga ningún tipo de contenido, ¿vale? Así que aquí tendríamos otra manera de identificar que esta página utiliza de manera notoria JavaScript, ¿vale? De manera, digo, que hace un gran uso de JavaScript, no es algo puntual, sino que, como has visto, no se ha cargado prácticamente ningún contenido cuando lo he deshabilitado, ¿vale? Así que tendríamos un poco estas maneras de verlo. Si nos vamos a Screaming, yo aquí voy a usar otro ejemplo. Fijaros que es una web que se llama nodecenter.net. Una primera cosa que podemos hacer es, con la configuración que viene por defecto en Screaming Frog es buena, ¿vale? Cuando no tenemos un objetivo específico. Hemos ido hablando durante el curso la importancia de tener un objetivo a la hora de crawlear y de configurarlo convenientemente de cara a ese objetivo. Ok, ¿qué ocurre? La configuración por defecto tiene que ser lo suficientemente buena para que cubra la mayor parte de los casos de uso y luego que tú puedas ajustar esa configuración ya a cosas muy específicas tuyas. En cualquier caso, un consejo es, ponemos la URL y le damos a Start, y en este caso la configuración por defecto lo que va a hacer es crawlear en modo texto, es decir, simplemente se va a meter en el HTML, no va a utilizar la opción de renderizado, ¿vale? Un consejo que yo doy es que, bueno, podemos utilizar la página que queremos analizar, la podemos añadir en Screaming Frog, y con la configuración que viene por defecto, que normalmente suele ser el modo texto, ¿vale? No utiliza en este caso ni renderización de JavaScript, le damos a Start y, como veis en este caso, cuando Screaming Frog entra al punto de partida, que es la home, y va saltando enlace en enlace, solo llega a cuatro páginas. Y en este caso 4 páginas, pero que 3 de ellas son recursos JS y CSS, ¿vale? Si os vais a la pestaña de External, aquí también vais a ver que existen recursos externos, ¿no? JS, etc. Entonces, esto ya es un síntoma de que esta página necesita una configuración de renderizado, ¿vale? Para ver el contenido, es decir, para que el JavaScript se ejecute y podamos ver, bueno, cómo Screaming Frog va rastreando, saltando de enlace en enlace, pero ejecutando el JavaScript. Para hacer esto, lo que tendríamos que hacer es, en la configuración, tendríamos que venir a Spider, asegurarnos de que todo lo que son CSS, JavaScript, imágenes, todos los recursos externos también, como enlaces externos, esté marcado rastrear y guardar. Y luego a partir de aquí
tenemos la opción de rendering y aquí tenemos que elegir la opción de JavaScript, ¿vale? Por defecto, la herramienta nos va a decir, o sea, lo que va a hacer es va a intentar ejecutar el JavaScript en esos 5 segundos, que suele ser el tiempo que Google también marca, ¿no? Aunque esto, bueno, puede variar. Yo lo que hago es que le pongo más margen, ¿vale? Por si acaso a nivel técnico no se puede renderizar en ese tiempo, ¿vale? Entonces yo le doy más margen. Y luego aquí pues ya podemos elegir el dispositivo o el tamaño de la ventana con el que se va a hacer esa renderización, ¿vale? Esto se hace con Chromium, que es exactamente lo mismo que utiliza Google. Entonces realmente la herramienta intenta replicar más o menos el mismo entorno que se usaría directamente a nivel de buscador, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy a decir desktop. También hay que recordar que vivimos ya en un mundo totalmente mobile, con lo cual esto también habría que tenerlo en cuenta. Y si nuestro proyecto tiene un componente mobile, como son la mayoría, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos así marcado. Aquí, por ejemplo, le podemos marcar que siga las redirecciones y los canonical y ya está. Y en general, esto sería todo, ¿vale? Hay un punto extra en la pestaña de extracción, ¿vale? Que es guardar el HTML y guardar el HTML renderizado. Marcando esas dos opciones, lo que vamos a tener es una copia del HTML de la versión plana, es decir, sin aplicar el renderizado, y de la versión renderizada, que es cuando se aplica ya la ejecución del JavaScript. Entonces, con estas dos opciones nos guardamos una copia de cada URL, que va a ser súper interesante, ¿vale? Porque luego lo vamos a poder comparar. Entonces, lo dejamos así, y yo ya os voy a enseñar la versión ya crawleada, ¿vale? Que la tengo ya aquí. Vale, entonces, una vez que Screaming ha terminado de rastrear, pues aquí tenemos toda la información. ¿Qué vamos a poder sacar de aquí? ¿Vale? Pues en primer lugar, tenemos una pestaña específica que se llama JavaScript, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Y donde vamos a tener un poco la manera de detectar problemáticas están en estos filtros, bueno, que realmente corresponden a todas las casuísticas que veis aquí, ¿no? Como podéis ver, por ejemplo, páginas con recursos bloqueados. Pues es muy importante que si nuestra página se basa en tecnologías JavaScript, pues que no le bloqueemos los recursos ni de JavaScript ni de CSS, ¿vale? Ni de imágenes, porque Google en el proceso que hace de crawleo, renderizado e indexación necesita esos recursos, ¿vale? Entonces esto es muy importante que lo tengamos sin problemas. Y luego, según vais viendo todas las problemáticas que saca aquí, ¿no? Que extrae la herramienta, pues como veis, que solamente tiene enlaces cuando se renderiza, es decir, solamente se puede llegar a los enlaces con la renderización. Pues esto ya implica que tendríamos que poner mucho foco en cómo hemos implementado, si desde el lado del cliente o desde el lado del servidor, ese renderizado, ¿no? En general, aquí todo lo que se muestra son si el contenido, los enlaces, las etiquetas, etcétera, están solamente en el lado del HTML plano o están en el lado del HTML renderizado, ¿vale? También si tenemos una etiqueta en el HTML plano y una etiqueta en el HTML renderizado y no coincide la etiqueta que se ha puesto, un canonical, ¿vale? Entonces ahí sí que podríamos tener problemas porque a lo mejor nuestra intención es que el canonical apunte hacia sí mismo y en el HTML renderizado hace un canonical hacia otra página, ¿vale? Entonces esto puede tener comportamientos no deseados, obviamente, ¿vale? Tener impacto negativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco todas esas problemáticas, ¿no? De, pues, por ejemplo, el H1 que solamente aparece en el HTML renderizado, ¿no? O, pues eso, metadescripción, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos ya una serie de cosas que podemos chequear. Otra cosa interesante es, si nosotros cogemos pues, una URL, ¿vale? Por ejemplo esta, en el panel inferior, ¿vale? Tenemos una opción que es página renderizada, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a encontrar es, en base a la configuración que hemos hecho, que en este caso lo hemos configurado con Google Desktop, pues estáis viendo cómo se ve la página con el contenido ya renderizado, es decir, una vez se ejecuta el JavaScript, ¿vale? Aquí está. Los recursos, lo que aparece en la ventana de al lado, pues aquí en este caso aparecen marcados si hay recursos bloqueados, que no hay ninguno, y si le damos al desplegable, aquí aparecen todos los recursos que necesita esta URL para que cargue y para que sea renderizado, ¿vale? Así que aquí tenemos todos los recursos, ¿vale? Y por otro lado, también tenemos una pestaña abajo que dice ver código fuente. Si nosotros nos venimos aquí, pues ahora mismo lo que estaríamos viendo sería el código fuente original, que sería, digamos, el código en bruto, ¿no? Y el código
ya renderizado, es decir, el HTML ya una vez ejecutado JavaScript. Entonces aquí ya podemos ver diferencias. Incluso aquí hay una pestaña que se llama Show Difference, que si le damos, ¿vale? Fijaros que se pone aquí esto a cargar, y lo que va a hacer la herramienta es marcarnos las diferencias. O sea que aquí podríamos identificar exactamente sin ejecución de JavaScript que se ve en el HTML y con la ejecución o renderizado del JavaScript que se ve en el HTML. ¿Vale? Con lo cual aquí tenemos, digamos, las principales incidencias, ya las podemos detectar aquí. Y bueno, como una cosa añadida, en ocasiones también vamos a poder utilizar algo que ya hemos visto durante el curso, que es el modo comparar, ¿vale? Realmente, como el comportamiento que hace Google de rastreo, renderizado e indexación lo hace para todas las webs, realmente tendríamos que hacer ese tipo de análisis, tengamos tecnologías de JavaScript o no, ¿vale? Con lo cual es más importante cuando tienes una tecnología de JavaScript hacer el crawleo así, pero es verdad que nos aplicaría para todo el mundo, realmente. ¿Qué ocurre? Que lo usual es que, bueno, dado que nosotros en la configuración le marcamos, por ejemplo, este tiempo, ¿vale? Aunque le marquemos 5 segundos, normalmente este tipo de crawleos son más costosos y tardan más en recabar la información, o sea, en recorrer la web, en hacer el renderizado y luego en recabar la información. Con lo cual suelen ser, bueno, pues crawleos mucho más tediosos y más, bueno, más largos, ¿no? O sea, tarda más. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta. En general, luego tenemos también, estas son las opciones principales, pero realmente luego a nivel de informes, aquí también vamos a tener información y en el Bulk Export lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos toda la información, ¿vale? Con las casuísticas más importantes. Incluso en la sección de issues, pues aquí también vamos a poder encontrar aspectos que tienen que ver con JavaScript, ¿vale? Así que en general no voy a profundizar mucho más en esto, creo que es una cuestión ya de practicar, pero nada, espero que te haya sido útil y nos vemos en el siguiente, que ya, si no es el último, estaremos ahí. Así que gracias por verme y ya sabes, si te quieres suscribir o le quieres dar like o se lo quieres decir a tus amigos, pues adelante. Nos vemos en el siguiente.